Bienvenidos a este podcast. Estamos felices de que nos acompañes en este espacio dedicado a explorar las diversas posibilidades de esta experiencia humana. En esta nueva temporada sobre espiritualidad y biodecodificación vamos a tener invitados para dialogar, para enriquecernos, porque sabemos que somos mucho más que un cuerpo. Acompáñanos. Bienvenido, Lucas. Gracias por aceptar la invitación. No, muy contento de estar acá, compartir este momento. Algo voy a aprender, mucho seguro. Todos vamos a aprender. Bueno, vamos a empezar compartiendo un poco de por qué las biodecodificadoras invitan a un sacerdote a este diálogo. Así que hay que empezar por cómo te conocimos. Hace Bien. poquito fuimos al bautismo en Ciudadela, en la parroquia, decime si lo digo bien, Santa Juana de Arco, Sí. al bautismo de Merlín, el hijito más chiquito de una de nuestras mejores amigas. Y Romy estaba esperando al sacerdote, que era alguien pelado aparentemente, que era quien ella conocía, o había conocido en una ceremonia anterior, y le había dicho, ¿este niño está bautizado? Ay, le dijo, es verdad, no está bautizado. Los otros sí, los bauticé de re chiquitos, pero como estaba la pandemia cuando Claro. nació Merlín, bueno, se fue retrasando. Y gracias a esa intervención, lo comento porque es re lindo, ¿no? Esa pregunta habilitó todo lo que pasó después. Claro. Así que mirá qué importante, ¿no? Ese Bueno, cura ¿quién es? simplemente fue Leo, vivimos juntos. Ok, bueno. em, Estábamos esperando ahí con Romy que llegue, Leo, y llegás vos con el equipo de mate así, y dice, "Ay, Tarde seguro, más o Tarde, menos. un poquito tarde, Un un poquito poquito tarde, 10 tarde. minutos tarde, sí. Sí, bueno, es uno de mis defectos, tantos. bueno, estábamos en horario, Sí. no No sé, era tan tarde. no era tan tarde, no, mi marido nos había dejado en la puerta, había ido a estacionar y estábamos esperando que entre también, o sea, estábamos ahí. Ok, ok. Y lo gracioso es que vos entrás, empezás a saludar y empezás a hablar como que va a empezar el bautismo y Romy te mira y te dice, ¿y el cura? Sí, soy yo. Y ella te contesta, pero sos muy chiquito. Claro. Vos le dijiste, no, tengo 29 años. Bueno, ahí fue el primer momento de conocerte y decir, wow, mirá, qué loco. Y después empezó todo lo demás. Contale un poquito vos. Bueno, brevemente, o sea, nos sorprendió, nosotras que estamos en búsqueda de lo espiritual, también conjuntamente con la biodecodificación, escuchar a un cura con un diálogo tan parecido, ¿no? Al nuestro, tal vez por decirlo, ¿no? Eh, no, nos sorprendió muchísimo porque, bueno, yo de chiquitita iba a la iglesia y era como todo muy, no, duro, vamos a decir, todo muy ortodoxo. Entonces la idea que a mí me quedó de la iglesia en su momento era como algo por ahí un poco más aburrido o algo que yo en ese momento no le encontraba sentido. Y cosas por ahí que, bueno, me fueron un poco alejando, digamos, de la práctica de ir los domingos a misa y esas cosas porque no encontraba como una afinidad con ese diálogo que yo encontraba en otros curas. Y lo que me pasó, que le decía a José, es que después de escucharte a vos, después de esa ceremonia, de ese ritual que es el bautismo, dije, yo con alguien así vendría todos los domingos a misa. Pero Pero de verdad que salimos y fue lo primero que me dijo. sí, porque es como que sentí esa charla tuya profunda que tenía que ver con algo distinto a lo que yo había vivenciado de más chica. Yo no sé si la iglesia sigue así, o si se renovó con gente como vos, que hermoso, o si vos sos el que da esta característica, obviamente, personal y distintiva, ¿no? En esto. Pero me llegó muchísimo tu diálogo, tu forma, tu manera, y me pareció algo que dije, claro, digo, con razón, si vos escuchás algo así, te dan ganas de venir, te dan ganas de sentirte motivada, atravesada por la palabra, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es que nos miramos y ella me dijo, a mí me pasa lo mismo, está buenísimo, re lindo, y bueno, desde ese lugar que se nos ocurrió traerte, invitarte para acá. Bueno, yo un poco en el backstage, ¿no? Le confieso también a los que nos van a estar mirando, ya que estamos, me puedo confesar con ustedes. Eh, bueno, yo
dije que sí, ¿no? A esta entrevista, le compartía, porque a mí me hace mucho bien también compartir eh, con la diversidad y con aquellos que quizás eh, no van a misa todos los días o no es que rezan el rosario ni esas cosas, pero sí tenemos mucho en común y eso me hace mucho bien y mi objetivo, los que nos están escuchando, lejos está de que vengan a misa o que canten Jesús está pasando por aquí, ¿no? La sabemos. Se la Sabemos saben, seguro, miles de es un canciones de hit. misa. Pero, pero me parece lindo esto, ¿no? Cuando uno puede compartir con sinceridad lo que uno es, sin querer convencer a nadie, ¿no? Y un poco, bueno, retomando esto del bautismo, ¿no? O sea, yo soy muy consciente cuando alguien se acerca a una celebración que me encuentro con personas que están en búsqueda y personas muy diversas, muy diferentes. Algunas que son hiper mega católicas, otras que comparten otras tradiciones religiosas, otras que ni fu ni fa, como decía mi abuela, ¿no? Como Mm. diciendo, no le interesa realmente o le es indiferente. Y me parece que desde mi lugar, y creo que en el fondo la iglesia busca eso también, es aprovechar esos momentos para ir un poquito más profundo, ¿no? Que no sea solamente la cuestión de la ropita o la foto, que está muy bien y nos hace mucho bien, eh, pero también aprovechar como esa oportunidad para ir un poquito más profundo en nuestro corazón y poder conectar con lo que somos y como decías vos, ¿no? Encontrar un sentido. Eh, Ayer me pasó, vino una pareja muy joven, ¿no? Eh, que bueno, que estaba buscando casarse. Eh, y el muchacho fue muy honesto y eso, a mí la sinceridad es lo que me puede. Y me dijo, mirá, yo me quiero casar, pero no le encuentro mucho el sentido a esto. Eh, bueno, digo, busquémoslo juntos, ¿no? Eh, bueno, no sé si me logro explicar, pero por eso me alegra, ¿no? Y por eso dije que sí a la invitación, porque en el fondo, bueno, cuando se toca como una fibra más sensible a nuestro corazón, que compartimos más allá de lo que cada uno haga de su vida, yo no tengo ni idea qué es la biodecodificación, pero si podemos compartir un punto y sentirnos por algún poquito más cerca, eso creo que nos hace bien a todos. Bueno, vos crees que no sabes nada de la biodecodificación, porque te estuve stalkeando, ¿se dice así? O Sí, stalkeando, es cana. Sí. Bueno, no sé, lo que sea. Cuando salimos del bautismo, viene este comentario en el auto mientras íbamos al festejo. Después quiero compartir que durante el festejo ahí comiéndote el sanguchito y qué sé yo, el comentario de todos fue, ¡qué buena celebración! ¡Espectacular! Y eso que no me invitaron, ¿eh? Ah, te Si no teníamos iban a comer. No, te fuiste corriendo que tenías el día del niño o algo con un Ah, pelotero, puede ser. así que no había chance de poder Sí, invitarte. es verdad. Te tuvimos que buscar para saludarte, por eso. Bueno, el comentario de muchos era, habían salido transformados de ese momento y se habían sentido emocionados de ser parte de esa ceremonia porque lo hiciste en eso, en búsqueda de ir explicando cada signo, cada símbolo y que tenga un sentido. Y bueno, Romy decía, no puedo creer lo que lloré, todos estábamos tipo, porque era emocionante ser parte de eso, ¿no? Entonces, luego de ese día empezamos a elucubrar. Hay que invitarlo. Hay que hacer un vivo, pensamos en ese momento. Entonces, lo primero que hago es buscar a la parroquia a ver si estaba tu Instagram. Encuentro a la parroquia, pero o sea, no te encuentro nombrado en Claro. ningún subtítulo ahí, las descripciones. Bueno, qué lástima. No fue posible. Era joven, pero no tiene Instagram, pensé. A los días aparecen personas que te conocían, dicen, che, la foto yo lo conozco. Y esto que nos acercó, y llego a tu Instagram. Y lo primero que veo, retomando que crees que no sabes nada de biodecodificación, es que vos publicaste un libro y en un video que haces, que está pinchadito ahí de los primeros contando de tu libro, contás que en un momento tu cuerpo te marcó un límite, que te diste cuenta que tenías que hacer una pausa, que tenías que escucharte. Bueno, Lucas, ni más ni menos que eso es la biodecodificación, es atender
a lo que el cuerpo nos expresa a través de síntomas, de dolencias, de cosas repetitivas o a veces es conductas, sensaciones que tenemos. Por ahí no tenés un diagnóstico de, no sé, una enfermedad, pero tenés taquicardia o tenés angustia. Bueno, eso es el cuerpo mandándote un mensaje de que hay algo que no está en coherencia, de que hay algo, una sensación que no estás pudiendo expresar o que no estás pudiendo permitirte accionar en eso. Así que bueno, si querés contanos un poquito de esa experiencia o de ese libro, que sé que está abierto, está público, el que Claro. quiera conocerte a través del libro también puede hacerlo. Sí, quizás es algo extraño, ¿no? Porque cuando uno escribe algo, a veces, bueno, generalmente los demás piensan que uno lo escribe para otros, ¿no? Y este proceso del libro fue al revés, porque yo estaba en el último año de seminario, para ser cura se estudian 9 años, entonces yo había ingresado para ser sacerdote a los 18, una vez finalizaba la escuela, era muy, muy, muy pequeño. Entonces entré a los 18 ahí en el año 2014. Yo hice 2 años de seminario, 2 años y medio. Después tuve una crisis bastante profunda y me decidí salirme, ¿no? Retirarme. Estuve 1 año y medio. Ahí es que aprendí a tocar la guitarra, bueno, me volví a jugar al tenis, bueno, la terapia me ayudó mucho también. eh, y bueno, después ingresé de vuelta al seminario, ¿no? Para ser cura. Y en el año 2024 era mi último año de formación, por así decirlo, ¿no? Como de formación inicial, donde terminaba, la palabra difícil es seminarista, que es aquellos que estudiamos para ser cura. Era mi último año de estudios, de formación, eh, y me di cuenta que habían pasado 10 años desde la primera vez que se me había ocurrido la idea de ser cura. Entonces dije, bueno, yo estos 10 años no soy el mismo, ¿no? O sea, no soy el mismo con el 2014, cuando en marzo de 2014, cuando quería ser cura, a marzo 2024, cuando estoy a un paso de serlo, y qué pasó en el medio, ¿no? Entonces, me acuerdo, nosotros tenemos retiros de silencio, que son de la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Entonces, bueno, tenía un retiro de 6 días de silencio total, y había por dentro algo que decía, bueno, esto tengo que escribir qué pasó. Entonces, bueno, empecé a escribir un cuaderno, como experiencias de esos 10 años. Lo escribí, lo tipié y se lo mandé a mis amigos. Pero no para publicarlo, sino se lo mandé a Mica, bueno, que tenemos también en común. Se lo mandé a mi amigo Pedro de toda la vida, se lo mandé a Cami. eh, y la devolución de todos mis amigos fue, che, amigo, publicalo. O sea, le puede servir o le puede ayudar a otro. Eh, y simplemente, bueno, lo escribí y lo publiqué en Instagram y nada más, o sea, porque era como parte de un proceso de transformación interno, ¿no? Em, Quizás es demasiado personal en algunos puntos, la- la- pero bueno, son mis experiencias y creo que Dios me dio el don de poner como experiencias espirituales o interiores en palabras y eso si hace bien a otro, no es justo que me lo guarde. Así que no sé por dónde había sido la pregunta, pero bueno, no importa. Hablando más de biodecodificación y entrando un poquito quizás más en estos puntos que tenemos en común, em, sí, por ejemplo, ¿no? Te cuento una experiencia que bueno, yo la puedo leer desde los ojos de la fe, ¿no? Pero también creo que de los ojos de, de lo sencillo, de lo simple del humano, ¿no? Yo tenía mucho dolor de espalda. ¿No sé si lo cuento? ¿Eso? ¿En el Contalo. libro? No, no, no. Contalo que acá Parece que no. nadie sabe. Ah. Em, bueno, yo tenía un tema, ¿no? Que es que a mí nunca me costó hablar en público, ¿bien? Pero sí me costaba hablar personalmente con alguien, o me costaba contar de mí, ¿no? O sea, sí podía hablar un montón de cosas, de partido de fútbol, podía hablar de... Pero Mm. cuando tenía que expresar cómo estaba yo, ahí me ponía muy nervioso. Y más cuando se tocaban como temas un poco más sensibles, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaba? Esto me pasó toda la secundaria, quizás cuando hablaba con algún directivo, con alguna autoridad o algún profe, o con algún amigo también incluso. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba? A mí, se me contracturaba toda la espalda, ¿viste? Como que me ponía muy tenso. Y después se ponía tenso, yo empezaba a temblar, ¿no? O sea, si ustedes estarían en ese momento, quizás no lo percibían, Claro. pero yo me ponía, sentía muy incómodo. Y cuando la conversación continuaba, ¿no? Yo me temblaba un poquito la mano y después el pie. Ujú. Eso hacía que yo cortaba la conversación, ¿no? Porque no tenía miedo que el otro vea que yo estaba nervioso. ¿Bien? Eh, bueno, hoy yo no tiemblo más cuando me pasa esto, cuando hablo de mí, cuando, ponele yo en ese momento, hace 10 años, quizás estaba hablando con ustedes y sí me ponía muy nervioso y temblaba, ¿no? Eh, y eso fue todo un proceso donde yo fui como descubriendo que a mí me afectaba mucho lo que el otro piense, o me afectaba mucho quizás, uy, toqué el micrófono, decir algo que el otro no esté de acuerdo, o poder expresar algo que sea parte de mí y que quizás, eh, bueno, en el fondo del otro no me quiera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a mí del lado de la fe, ¿no? Yo fui como comprendiendo y experimentando en mi corazón que Dios me amaba incondicionalmente. Es decir, que Dios me dio una dignidad y un valor único y valioso, que eso no me permite decirle al otro algo que le pueda dañar o lastimar, pero sí me permite ser mucho más libre en mis vínculos y mucho más libre en la capacidad de poder expresar lo que me pasa. O sea, quizás yo hoy digo algo que quizás ustedes no estén de acuerdo o no les guste de mí, pero eso no significa que no tenga valor y eso tampoco significa que Dios me deje de querer. Y sobre todo me parece que fue como una experiencia de ser tratado con misericordia, ¿no? O sea, misericordia tiene que ver con asumir la miseria del otro, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que Dios a mí me ha tratado con mucha misericordia. Tuve errores, equivocaciones, en fin. eh, y bueno, eso me da como mucha paz interior y me permite vincularme más sanamente conmigo mismo, con los demás. Y quizás lo último voy a algo bíblico, ¿no? Pero no sé si conocen la imagen muy famosa, yo la tengo tatuada, la del buen pastor, ¿no? Está a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la imagen del pastor es muy conocida. Jesús asume de alguna manera esa tradición judía del pastor y él se propone como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Bueno, la imagen de buen pastor es muy linda porque buen pastor, eh, eh, bueno, las ovejas reconocen su voz, hay un vínculo como muy íntimo entre la oveja y el pastor que no se da con otros animales. Después tengo una anécdota de esa, pero bueno. Y bueno, esta imagen de que va a buscar la oveja perdida, ¿no? Y tenemos como una imagen muy romántica del pastor que va por la pradera, tipo Brad Pitt, caminando por ahí con las ovejas todas lindas y demás. Y la imagen real no es tan, tan así como tan... Hollywood. Es. Porque claro, cuando la oveja tiene miedo, se hace encima, ¿no? Mm. Y la oveja cuando se pierde está sucia, ¿no? Entonces que el pastor lo cargue sobre sus hombros eh, es de alguna manera asumir también lo frágil, lo limitado, lo sucio del otro. Y bueno, yo siento que Dios me trata así, entonces, o sea, eh, porque, porque tengo que tener vergüenza, ¿no? Wow, qué Hermoso. hermoso. Sí. No sé si a vos te vino lo mismo a la mente, pero cuando decías Dios no me va a dejar de querer, ¿no? En biodecodificación muchas veces se habla, hay distintas cosas que se decodifican con el padre o el padre simbólico. Y el padre simbólico de todos, esto lo dicen los diccionarios de biodecodificación, supuestamente sin ninguna fe atravesada ahí, es Dios, ¿no? Entonces, a veces nos pasa esto. Vos lo viste desde este padre de todos, nuestro Padre Celestial, codificaciones de las manos que tienen que ver con rezarle al Padre, ¿no? Y también mm, me viene
como meter esto de, a las personas les pasa mucho esto de tener miedo a la mirada del otro, porque en el fondo hay un niño, una niña interior herida por tener miedo que mamá y papá reales me dejen de querer, ¿no? Esas a veces son las miradas que vamos teniendo desde la bio. Em, Siempre que logramos salir de lo individual, de pensar a mí sola me pasa esto y podemos ampliarnos, ponernos en manos de, estamos dentro de una creación que es inmensa, que está llena de milagros, sin explicación, por más que la ciencia tenga sus palabras para decir es por esto. Cuando nos ponemos en manos de eso más grande, sea el nombre que le usemos, ¿no? Dios o universo, eh, nos, nos conforta, nos ayuda y nos ayuda a salir de esos lugares donde nos quedamos a veces atrapados y con suerte podemos pedir ayuda. Y hay muchas formas de pedir ayuda, puede ser acercarte a un sacerdote que te inspiró confianza o que sentís que tiene la puerta abierta para ir a hablar con él. Y a veces, hoy en día, las personas van a terapia, como dijiste, o van a decodificar, o van a constelaciones, pero esa salida de estar encerraditos en el dolor y empezar a abrirse y dejarse mostrar esa fragilidad, me parece que es donde también tenemos en común el hecho de estamos atendiendo a nuestra humanidad y a nuestra fragilidad, empezando siempre por la propia para luego poder comprender y empatizar con un otro, ¿no? Porque creo que cada uno tuvo, si indagó un poco más, tuvo experiencias dolorosas que nos llevaron a trascender ese dolor y ese culpabilizar a algo o a alguien para buscar, bueno, que eso me transforme y que yo pueda ir más allá y que cuando voy más allá lo voy a compartir, inevitablemente. Mira, yo creo que desde la fe, ¿no? Y de la experiencia como cura, eh, por supuesto que quizás alguno que vea esta entrevista va a decir, bueno, ¿este cura en qué cree? ¿No? Porque en definitiva se pone a hablar de terapia, de psicología, de biodecodificación, de filosofía, ¿y dónde están tus dogmas? ¿No? Bueno, yo los tengo, pero esos dogmas a mí, que yo creo, la Virgen, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no me impide encontrar los puntos de unión con otras cosmovisiones y otras tradiciones religiosas que a veces van también por el mismo camino. Eh, y eso no me hace un sincretista, ¿no? Sincretismo es, bueno, creo en cualquier cosa o hago una religión a mi medida o meto en una licuadora un montón de creencias. No, no es mi estilo. Yo, evidentemente soy sacerdote católico, pero sí encuentro que puedo expresar lo que pasa en la iglesia con palabras que dice, ah, mira, no estoy tan lejos, ¿no? Y mira, te pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé mucho, eh, y sigo actualmente, ¿no? Acompañando muchas realidades de barrios populares, villas, zonas de emergencia, muchas realidades de adicciones, muchas realidades bueno, por supuesto, de enfermedades de salud mental, no solamente en la confesión, sino también desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Y, por ejemplo, hay una búsqueda que tenemos todos en el corazón que es la de unidad. Y, por ejemplo, la recuperación de los chicos con adicciones se ve muy realizada y planificada en la murga. Mm. Porque, claro, el pibe que siempre se sintió solo, aislado, descartado, que la adicción lo fue encerrando en sí mismo, puede ser parte de una misma banda, ¿no? Y puede tocar un sonido en sintonía con el otro y experimentar un poco esa búsqueda de unidad y armonía. Que en los barrios populares se da la murga. Y quizá, no sé, en otro lugar por prácticas más vinculadas al yoga. Bueno, pero acá se da la experiencia en la murga. Después me pasó el otro día, un pibe tiene un quilombo en la casa terrible y demás, y su experiencia de salvación es ir a misionar a La Pampa, donde descubre que su vida tiene un sentido, ¿no? Y que se deja de preocupar, bueno, ¿por qué sufro? Y, ay Dios, y de dónde vienen mis problemas. Evidentemente, tiene una situación muy... pero necesita también descubrir el para qué de su vida.
Y en esa misión descubre, bueno, a qué Dios lo llama o a qué cuál es el sentido, la experiencia de sentido, ¿no? De su vida. Entonces digo, la experiencia de unidad, la experiencia de sentido, es la experiencia del valor del que soy, tengo una dignidad única, valiosa, ¿no? Y esto quizás en los barrios populares se da con los sacramentos. O sea, yo no sé quizás a veces, perdón, voy a decir un poquito fuerte, pero yo a veces hay ciertas experiencias que se dan en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestros barrios, que a veces no lo logramos entender desde la clase media. Y una es la de la religiosidad popular y los sacramentos. Porque la persona que se siente muy como descartada de la sociedad, ¿no? Porque para un banco sos un deudor, para el Estado sos un problema, Mm. y para la escuela un número. En la iglesia los sacramentos se dan por el nombre. Entonces, por ejemplo, ¿no? El bautismo que estuvieron ustedes, yo digo, che, vos pibe número 43, Claro. ¿no? Se le dice por su nombre. Y al expresarle el nombre, vos de alguna manera le estás devolviendo esa dignidad que muchos le pretenden robar. El reconocimiento, ¿no? Entonces es una experiencia humana y una experiencia religiosa. Y hay un par de cositas que mientras que hablas se me vienen. Primero esto del término religión, ¿no? Que significa religare, ¿no? Unir, como volver a conectar. Esto que vos hablabas de tener una cosmovisión y de tomar, ¿no? Las diferentes culturas, qué importante, porque nosotros, por ejemplo, estamos en este mundo hace poquito tiempo, vamos a decir, y sin embargo hay culturas que vienen, ¿no? Como los chinos, egipcios, o sea, hablo de culturas por ahí muy antiguas que han tenido un conocimiento y una cosmovisión y una sabiduría que vos decís, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y lo valioso que es todo eso. No sé, además de estudiar y hacer biodecodificación, que es lo que actualmente tenemos una escuela con José, yo me dediqué también mucho a la reflexología, que son los masajes en los puntos de los pies, la mano, la cara, donde está reflejado en todo nuestro cuerpo. Y eso está basado en la medicina china, en los 5 elementos y en toda esa cosmovisión que ellos tienen, que es, bueno, increíble desde el lado de la salud, desde el lado filosófico y espiritual. Entonces, bueno, me encanta esto de poder unir estas cosmovisiones con su sabiduría, ¿no? Porque eh, la verdad la construimos entre todos, ¿no? Y la verdad también es muy relativa, depende del ángulo en que uno está viendo, ¿no? Yo estamos con un micrófono de por medio y yo te puedo decir mi verdad del micrófono, vas a decirme otra, porque estás desde el otro lado. Y lo lindo es esto, algo que se me venía a la cabeza cuando vos decías de cómo vos te acercás a los chicos, por ahí de las villas y todo eso, el no juicio. Qué importante. Porque cuando una persona se siente enjuiciada, señalada o retada, es como que el sentimiento que uno inmediatamente tiene es como de contracción, ¿no? Como de rechazo, porque ¿a quién le gusta que le reten, no? Sin embargo, cuando alguien se siente escuchado, cuando el otro que va a ayudarlo lo ayuda desde un lugar de igual a igual, ¿no? Y se sale del trono, del pedestal, eso creo que es la clave, porque un poquito yo te contaba en nuestro backstage primero, de que cuando yo era chica, iba a la iglesia, uno ve la imagen esa de como que el cura o el sacerdote era como que bajaba línea y era medio que te cagaba pedos un poquitito, ¿no? Y por ahí uno creo que, o por lo menos yo percibía eso, ¿no? Como que en su momento la iglesia me transmitía eso, o por lo menos con la gente que yo di cuando era chica, que era como, uff, te retan, que están los 10 mandamientos, que está esto, y, uy, y es como que uno está así como medio, como que se siente enjuiciado. Y entonces esto me parece que es lo que a mí me gusta mucho de vos, de tu forma, de esa liviandad y de ese compañerismo y de eso de estar igual a igual, que es lo que creo que nos acerca a ser uno, ¿no? A esa unidad.
la religión, como decía yo, de la palabra, ¿no? Ese significado, y nosotras desde nuestro lugar, con esta también, ¿no? Es como una misión nuestra que definimos también a tratar de ayudar a la gente a través de ver a la vida de distinta manera, no solamente es biodecodificación, porque estamos quemando con esa palabra, sino que nosotros tenemos una filosofía que acompaña esta disciplina, que es justamente integrar todo lo que es espiritual, las leyes espirituales. No sé si habrás leído el Kybalión, No. ¿no? ¿Mm? Bueno, Lindo, lindo librito. lindo librito, chiquitito y muy lindo. Muy antiguo. Tal cual. Viene de sabiduría del antiguo Egipto, dicen. Sí, yo, esto de experiencia, llevamos más la etimología, ¿no? De la religión, está como volver a unir, religar, que también, bueno, viene de Cicerón, que San Agustín la populariza, y, y está muy lindo esto, o sea, hay un punto muy en común, ¿no? En esto de, lo primero que hay que hacer es valorar y validar a lo que el otro le pasa, ¿no? Después podemos empezar a construir. Desde nuestra mirada como cristiana, podríamos decir que el Papa Francisco lo dice con una frase a los hogares de Cristo, a los chicos de recuperación de adicciones, le dice, bueno, hay que recibir y abrazar la vida como viene, ¿no? Entonces, la vida como viene en función de eso, bueno, amar nuestra realidad y nuestra situación actual. Y a los jóvenes les decía Francisco, decía, bueno, solo lo que se ama puede ser transformado, ¿no? O sea, en este camino de transformación, ese es el camino, ¿no? Eh, Ahora bien, también eh, me permito como eh, quizás plantear lo de la búsqueda, ¿no? De la verdad y de la sanación desde otro lado. O sea, yo sí creo que existe una verdad, ¿no? Eh, y quizás como que no estoy tan de acuerdo bueno, todo vale igual o todo da lo mismo, ¿no? Eh, Voy a citar a Luquitas Rodríguez, que Luquitas Rodríguez es un streamer, creo que no sé si trabaja en Olga o en Vorterix, ¿no? Que tuvo un acercamiento a Dios desde el arte, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos diferentes puntos de vista y bueno, veremos el micrófono en diferentes lugares. Ahora yo creo que sí estamos en una búsqueda de una verdad que nos excede, pero, eh, pero eso no significa que esa verdad no exista. A ver, Luquitas lo pone con el juego del tejo, es bastante bizarro, ¿no? Pero todos fuimos en la playa a jugar al tejo y en el tejo vos tenés que acercarte al bochín, Sí. ¿no? Entonces, digo, yo creo que somos limitados y finitos en búsqueda del absoluto, ¿no? Mm. Y ese absoluto es el bochín, pero creo que existe, porque es imposible si no jugar al tejo sin bochín. Cada uno tira para cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, sí, como que me encanta como la búsqueda de esa verdad, de esa belleza, de ese bien, ¿no? Los trascendentales del ser en la filosofía, eh, cada uno de su lado, ¿no? Mm. Cada uno de diferentes tradiciones, de diferentes búsquedas, pero me niego a, a decir que porque no lo puedo entender, esa verdad o ese absoluto no existe. Eh, Creo que estamos como en búsqueda. O sea, San Agustín, ¿no? Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eh, y por eso, como todos estamos en búsqueda, un poco lo charlamos en el backstage, esto no hay que decirlo, eh, como que no puedo como dejar fuera lo verdadero que haya en otra tradición. ¿Me Mm. explico? Claro. ¿No? Esto que decías vos, digo, ¿por qué? Porque a veces por prejuicios nos decimos, bueno, no, esto, no sé, viene de un científico, bueno, lo dejo afuera. Esto viene de un cura, bueno, lo dejo afuera. Esto viene de un psicólogo, lo dejo afuera. No, o sea, si realmente hay algo bueno, bello, verdadero en esto, digo, traigámoslo y hagamos una sinfonía. Digo, cada uno sigue sonando a su, con su tono, ¿no? Pero... Bueno, fui por las ramas, no sé ni qué estaba diciendo. No, estuvo buenísimo. Está muy bien. Yo sé lo que estabas diciendo y es que ella relativizó tanto la verdad que vos Y a mí dijiste, me dolió un poquito. Igual te digo, estoy en justamente búsqueda de transformación. Claro. Creo que la vida es transformación y creo que este encuentro
no es casual, es totalmente sincrónico. Y estoy totalmente predispuesta y abierta a transformarme, porque es así, ¿no? Pasa que eso es culpa de la iglesia. O sea, la iglesia por mucho tiempo tuvimos como la pretensión de tener una verdad única, ¿no? Olvidando que la verdad es trascendente. Mm. Entonces, tantos autoritarismos y fanatismos, fundamentalismos religiosos. eh, entonces, me parece que también hay que hacer una autocrítica, me da culpa, ¿no? Así como están los fanáticos de la razón, que absolutizan la ciencia, están los fanáticos de la religión que hacen una lectura muy sectaria de lo que propuso Jesús, que no era su búsqueda, ¿no? Bueno, hay algo que estudia la neurociencia y está muy divulgado últimamente, es que al cerebro le da placer tener la razón. ¡Ah! ¡Me encanta! Libera dopamina, tenés razón. Claro, es que es esa hormona ahí de inmediatez, de placer inmediato, ¿no? Entonces, bueno, en esto evidentemente es algo, un caso del ser humano, que nos encanta tener la razón, sea lo que Sea sea, lo que porque sea. en ese momento, mirá, me dijo que tenía razón, qué bueno. Tenés razón, ay, qué lindo decirlo de vuelta. Porque es un poco eso, ¿no? La validación, Obvio. el que en el fondo de todo te querés sentir aceptado, querido y pertenecer, y entonces así te sentís más seguro y confiado, ¿no? Esa Esa vida, aprobación, sí, sí, es la tal cual. aprobación. Bueno, es un poco el ego, ¿no? Que está ahí Mm. constante. Hay un autor que se llama, ya que estamos recomendándonos, bueno, dos, ¿no? Javier Meloni es un antropólogo cultural, especialista en religiones comparadas, eh, jesuita, sacerdote jesuita, pero que muy interesante porque, por ejemplo, tiene el deseo esencial que repasa todas nuestras necesidades y búsquedas, ¿no? Ya sea del cuerpo, eh, como del alma, del espíritu, y, y busca como el vínculo entre todas estas tradiciones religiosas. Javier Meloni. Después está Pablo Diors, también son especialistas tiene un grupo que se llama Amigos del Desierto, que son en meditación, ¿no? Mm. Quizás más conocido como mindfulness, pero bueno, hay una meditación cristiana, hay una meditación católica, que es muy antigua también, eh, que hace, bueno, a esta búsqueda, ¿no? De la interioridad y la espiritualidad. Y Javier Meloni, en una charla, ¿no? Lo cito porque no es mío, ¿no? Cuenta esta historia, que la cuento porque tiene que ver con esto de la búsqueda de aprobación y del ego, ¿no? Como que cuenta que hay un grupito de señoras que rezan el rosario, en todas las iglesias hay un grupo de... Ahí, ¿viste? Que vos hablás y estás hablando y dices, ¡shh! ¡Cállate! ¿Viste? Están rezando el rosario, ¿no? Y había una que, que iba más rápido, ¿no? Por ejemplo, o sea, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y había una que estaba tipo, Santa María, Madre de Dios, y como que decía, gritaba fuerte, ¿viste? Todo como que el cura dice, ¿qué está pasando esta señora, ¿viste? Entonces, bueno, una, dos, tres, entonces, bueno, se acerca. La primera intuición que tenemos los curas cuando pasa esto es que está sorda, Claro. ¿no? Porque no escucha, entonces no registra, ¿no? Pero la sordera no es un tema solamente físico, también es espiritual. Entonces agarra y entonces se acerca, le dice, mire señora, disculpe, Carlota, ponele ella, Carlota, disculpe. Usted no se da cuenta que quizás todos vamos con Dios te salve María y usted va como por otro lado. Entonces la señora le dice, sí, yo no entiendo por qué no me siguen, ¿no? Quería ser el líder. Entonces, bueno, hay un tema de constante de ese ego, ¿no? Termino esta entrevista, voy enseguida a ver cuántos la vieron, cuántos likes, ¿no? Claro. Como está, como demasiada relación como muy simbiótica entre nuestros éxitos, nuestros Mm. fracasos, y ese ego que pide reconocimiento constante es insaciable. Entonces, digo, desde el plano de la fe, también creemos que nuestro ego se calma cuando descubrimos esa unidad con,
con esa trascendencia que para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no entremos en la lógica, en la idea flashera de dos cosas de nuestra religión, porque ya que estoy acá voy a hablar de catolicismo, primero. No voy a decir que somos la mejor religión, pero tenemos nuestras cosas. Eh, Primero que somos la única tradición religiosa que llegó a afirmar contundentemente que el absoluto sí es un bebé. Claro. O sea, Que se encarnó. claro, o sea, pretender que Dios tuvo pañales, lloró y fue al baño es un montón. Claro. Y es con todo lo que eso le trae, o sea, por eso yo no puedo negar nada del humano. Yo no puedo negar que haya verdad en la biodecodificación, que haya verdad en otra tradición religiosa, en la ciencia o en la psicología. Porque si Dios, el infinito, se hizo frágil y limitado y asumió todo lo humano, entonces todo lo humano es divino. Ujú. Uf, es fuertísimo, o sea, Fuertísimo. es fuertísimo. O sea, por donde lo mires, rompe esquemas, ¿no? Pasa que a veces a nosotros nos da miedo. Y lo otro que es flasherísimo mal de mi religión es que Dios no es uno. Mm. O sea, son tres que son uno. O sea, es una comunión de vida, de tanta ternura, de tanta intimidad, ¿no? Incluso, ya que estamos hablando de baile, ¿no? En términos griegos, ¿no? Se habla que nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, tres personas en una, pero que tienen sus diferencias, pero son una igual, o sea, no lo podemos entender racionalmente, solo es posible con la kenosis y la perijóresis en griego. O sea, la kenosis es que cada uno está dispuesto a bajarse para dejar al otro ser. Uf. O sea, que el amor sea yo descentrarme para que el otro sea otro, es una locura. ¿No? Lo podemos de diferentes tradiciones religiosas, desde el existencialismo, y la otra locura es que es la perijóresis. O sea, los padres, los padres de la iglesia, los primeros que empiezan a pensar filosóficamente nuestra fe, hablan de que nuestro Dios es un baile. O sea, que es el baile de las personas trinitarias. O sea, son una porque pueden bailar juntas. No, es una Una locura. belleza. Pero bueno, en el fondo, esta búsqueda de comunión, ¿no? O sea, creemos que Dios es comunión. Entonces nuestro ser, esa imagen de Dios, entonces se sana en la comunión. Por eso yo no creo que haya un proceso de sanación o de transformación solo. Por supuesto que uno tiene que estar bien para ayudar al otro. Pero en nuestra tradición católica no siempre es así. Esto es raro. Admito que soy raro. Pero digo, hay muchos santos locos. Ajá. Esto es raro, porque, o sea, nadie puede dar lo que uno no tiene. Mm. Pe- Es un concepto occidental, pero no sé si del todo católico. O sea, nosotros creemos que una persona que está rota se encuentra con otra que está rota y también puede suceder la transformación y la sanación. ¿Me explico? O sea, no Sí. siempre. Por supuesto que hay que cuidar una interioridad porque si no, sí, uno es un desastre. claro. Claro, pero vos lo que te referís que no hace falta que venga alguien súper elevado únicamente para transformarse, sino que se Claro, puede dar desde otros lugares. porque no pasa en la realidad mucho. O sea, ese es un pensamiento que en la tradición católica se llama gnóstico, ¿no? O sea, hubo como una tendencia en los primeros siglos de la iglesia, que sigue estando, llamamos neognosticismos ahora, de que hay una élite que es la que sabe, ¿no? Y que tiene que ayudar a los pobres ignorantes que no saben nada, ¿no? Y eso es como el movimiento gnóstico, que es como un movimiento muy espiritual, que quizás se olvida como de la cuestión más corporal o la carne, ¿no? O Ujú. sea, es una cuestión más dualista. Mm. ¿No? Que ustedes no lo tienen porque hablan siempre de integración, por lo que veo, ¿no? Y Sí, cómo las bueno, pero dimensiones se integran en es, la vida. es el trabajo, integrar. Claro, No, Claro. es lo, fácil. no, no, para nada. Todos vivimos dentro de esa dualidad, del cuerpo está por un lado y la mente por el otro, ¿no? Esa coherencia que nombré hace un rato es la búsqueda de la unidad, de romper esta dualidad y seguir, salir
de esa vorágine, de hacer lo que no quiero hacer, de pensar una cosa pero decir otra, porque eso es lo que el cuerpo luego manifiesta. Uf, terrible. La disociación, Mm. la desintegración viene. Por eso el camino de unificación eh, bueno, no es tan sencillo, pero me parece que el camino, ¿no? Porque alguien no puede. Yo a veces digo, hay gente que se pelea con todo el mundo, ¿viste? Imagínate, yo trabajo en parroquia, en colegio, con jóvenes, con adultos. Entonces, Ves de todo. oh, Dios mío. Hay gente que le encanta discutir, ¿no? Pero yo no sé si alguien puede ser feliz peleándose todo el tiempo. Me parece que Lo no, dudo. pero bueno. Lo dudo. Me gustaría retomar algo, hace un ratito dijiste algo como la iglesia tiene la culpa o no sé qué. Bueno, lo tengo que decir en voz alta, pues se lo digo a mis hijas desde que son chiquitas. Es una frase, es para choquear, no sé si es del todo exactamente cierta, pero digo, la culpa no existe. Digo, esa frase eslogan. Es responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Culpa me parece como del castigo, una cosa que no lleva a nada, ¿no? Pero retomando eso, creo que la iglesia está hecha por personas que han ido transmitiendo estas verdades, estas experiencias de la trascendencia desde lo humano, con sus errores y sus aciertos. Y te voy a compartir algo que nos pasó hace 17 años con mi esposo, Oh, cuando nos estábamos qué por lindo. casar. Sí, mira, es re linda esta historia. No, no sé si es muy contada. Vos seguro la sabes, Carito. Y es lo siguiente, estábamos de novio, bueno, nos íbamos a ir a vivir juntos, ¿qué hacemos? ¿Nos convivimos o nos casamos? Ah, no, nos casamos, porque si no, como que pareciera que como que era una cosa así, que enseguida lo desarmás. Bueno, nos casamos. ¿Con fiesta o sin fiesta? Bueno, y ahí íbamos, iba surgiendo esto, ¿no? Y llegó al punto de, ¿por civil? ¿Nada más o por iglesia? No, por civil, las cosas van cambiando, ya está, no sé. Y fuimos a hablar con mi papá, que vivía todavía, ahora ya falleció hace muchísimo tiempo ahí, muy cerquita de ese momento. Y él nos dijo, ¿por qué no se van a casar por iglesia? Y porque papi, no sé, la iglesia es polémica, no sé, en ese momento habían pasado cosas fuertes. Bueno, no quiero nombrar nada, pero creo que estaba alguna, alguno de esos casos, viste, de abusos y yo estaba como un poco peleada con la institución, pero nunca jamás con la espiritualidad, con el mensaje de Jesús, porque eso tuve grandes, grandes catequistas que ahora los voy a nombrar que difieren totalmente con la idea de que la iglesia tenía culpa de nada, ¿no? Me enseñaron realmente lo mejor del ser humano, excelentes personas que supieron transmitir un mensaje desde el validar al otro, desde ver, desde el no juicio. Bueno, y entonces mi papá dijo la frase célebre, dijo, y bueno, está bien, no, no, como ustedes quieran, pero si todos abandonamos el barco. Y ahí fue como claro, estoy abandonando el barco, la iglesia somos todos. La iglesia no es una persona, no es un lugar, no es lo que está en Roma. La iglesia somos todos los que sabemos, los que hemos aprendido este, este misterio, ¿no? Y lo compartimos. Y bueno, fue como nos dijo, si todos abandonamos el barco. Ahora no puedo abandonar el barco. Bueno, no está bien, ¿no? Dijo Guille. Bueno, ¿y pero en dónde? No, no me quiero ir a casar a catedral, dije yo. Como me puse mi límite. La catedral no, porque me resultaba como un lugar de un escenario. Y mi hermana vino ahí con uno de estos curitas maravillosos que hay, que siempre los hubo. No es que ahora la iglesia mejora y viene un Lucas no, no salís de la nada. Es todo un proceso de un montón de personas. Y dice, ¿por qué no van a lo del padre Néstor? Que es un sacerdote de la diócesis de Morón que le dieron una parroquia hace muchos años, lo conocíamos desde que era joven, tenía unos culos de botella así, con el tiempo se fue quedando ciego Néstor, y Néstor es Tiresias, el ciego que todo lo ve, ¿no? De Edipo Rey. Mi mamá le dice la parroquia del sí,
se llama María Madre de la Iglesia, una parroquia chiquitita, eh, donde él está al servicio las 24 horas del día, siempre. Y bueno, y ahí habíamos hecho algunas misas de despedida a una señora, luego la de mi papá, y bueno, y nos casamos ahí, y siempre fue lo que nos contuvo, ¿no? Ese lugar donde la Iglesia de las Puertas Abiertas estaban antes de que las encíclicas del Papa Francisco lo digan, siempre para, para la comunidad y para colaborar en lo que se necesitara, ¿no? Así que bueno, esta idea de que la Iglesia tiene la responsabilidad, bueno, tiene responsabilidad en también cada uno de sus sacerdotes maravillosos. Otro que tuve una catequesis increíble en mi vida fue Mamerto Minapache. Yo vacacionaba en San Clemente. ¿Tú también? Nah, Ok. Ay, bueno, Badinio, Pará. el disco rojo, Disco rojo. el galpón. Ahí no, el Pony No, no. ¿cómo se llama? Donde íbamos a, que era como un lugarcito que se juntaba al río con el mar, Sí, en Punta Rasa. un terrazo, por supuesto. Y Qué nuestra, risa. a la misa que hacía en un aula. Claro, Mamerto. Era claro. monaguillo, el Mamerto. No lo puedo creer. Porque Mamerto tenía dos temas, que le encantaba la cerveza, el monje, entonces mi papá le llevaba cerveza. Yo estuve con Mamerto la semana pasada, hace 15 días. Y lo otro que tiene grandeza Mamerto es que es hincha de Boca. Entonces todos los domingos él comentaba el partido. No, bueno, Bueno, cuestión. cuestión que nos íbamos en San Clemente todos los días a la misa de Mamerto mientras él estaba ahí. Yo también. o sea que se veían sin... Él hacía el pan, y compartir el pan, Y mi el abuela. milagro de la multiplicación de los panes lo hacía en vivo. Se cocinaban unos panes y te lo empezabas a repartir. Esa misa se hacía afuera, en el medio del bosque de las monjas azules. Sí, que había una capilla chiquita, pero no entraban, entonces lo Sí, hacían en el aula. porque explotaba de gente. Wow. Bueno, y las homilías de Mamerto eran sus cuentos, donde había bajado su espiritualidad a cosas sencillas de la vida. A mí eso me atravesó la existencia y le dio un sentido de lo importante que te puede ser algo tan chiquitito que te ayude a llevarlo después a algo que sería como, oh, la religión, la conexión con Dios. Y era, te cuenta el cuento de la ranita que pataleaba para no morirse ahogada y hace manteca a la leche. Bueno, esos fueron mis catequesis hermosas y creo que, bueno, la iglesia somos cada persona que diciendo o no queriendo llevar a misa, como dijiste antes a la gente, o no necesariamente para que vaya a misa, cada uno tiene que ser esa persona que es la expresión del amor con tus hermanos, con el prójimo. Sí, volviendo a la biodecodificación, ¿no? Yo siempre fui muy frágil de salud. Yo considero que tengo un espíritu muy, una mente como muy rápida y con mucha fuerza de voluntad, pero siempre mi cuerpo va detrás, ¿no? Y tengo operación de cadera, tengo 29 años, estuve internado por COVID 10 días. em, y eso a mí es la experiencia de que desde la fe, em, lo que la expresión de San Pablo, ¿no? O sea, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y esto a mí me hace muy consciente y cuando emprendo proyectos muy grandes, digo, bueno, eso es una prueba clara de la que soy, de la fragilidad. Entonces, coincido, ¿no? O sea, evidentemente en la iglesia hubo grandes, y hay grandes hombres y mujeres que con su fragilidad logran transparentar ese misterio de Jesús con sus palabras y sus gestos. Y hay gente que con sus errores y sus contradicciones y sus pecados oscurecen ese misterio y evidentemente, así como Néstor era, Sí, Néstor, Mamerto, creo que hay grandes personas dentro de nuestra comunidad, que es la Iglesia Católica, y otros que, bueno, han hecho mucho daño, ¿no? Em, pero, pero sí, esta experiencia de fragilidad, ¿no? Me parece muy importante. Cuento un poquito algo de Francisco, ¿no? Cuando Francisco fue elegido papa, eh, Francisco era muy,
muy consciente de sus límites y de sus pecados desde el punto de vista católico. Sabía de su mal humor, de su autoritarismo por momentos, sabía de su, incluso él reconoció que vio un psiquiatra por sus neurosis. Mm. Y esto es todo un cambio de perspectiva, ¿no? Que un papa asuma que pidió ayuda de terapia o reconozca. Inclusive, no sé si nosotros nos damos cuenta, pero que un papa, jefe de Estado, eh, líder mundial de millones y millones de bautizados en todo el mundo, digan, recen por mí, es un cambio de perspectiva. Pero cuando lo eligen papa, Francisco, dice, bueno, acepta, ¿no? Todos los cardenales en el cónclave, ahora que se puso de moda el cónclave, decía, acepta. Y Francisco dice, sí, pero soy un pecador, ¿no? Algunos interpretan diciendo, bueno, en realidad lo que dijo es, sí, porque soy un pecador. Es decir, solamente podemos acompañar, transformar también desde la conciencia de la propia fragilidad. Qué Entonces, importantes. y te ubica, porque en el fondo digo, o sea, yo estoy acá porque me gusta y me divierte y la estoy pasando espectacular. Pero en el fondo sé que lo importante acá, para mí, desde mi ser cura, es las palabras y el mensaje y el proyecto de Jesús. Y que a veces con mi vida logro transmitirlo y a veces no. A veces soy puente y a veces soy obstáculo. Pero pues soy humano. Te celebro porque es así. O sea, ¿quién no? O sea, es así, yo creo que el que se quiere poner un rato en esa posición es totalmente, bueno, si ahí sí hablamos de falsedad, porque es algo ilusorio, o sea, no, es algo totalmente del ego ahí. Muchas veces a nosotras por ahí llevamos unos años haciendo estas cosas, qué sé yo, y te dicen, vos no te tendrías que enfermar, entonces, porque si Claro. vos entendés que te duele la rodilla, entonces, Que te duele la rodilla. Claro. No funciona la bio. dice, vos dejate de hacerte la Madre Teresa de Calcuta. Y yendo al otro puesto, ¿no viene alguien que quiere soluciones mágicas? Sí. Bueno, decime lo que tengo que hacer. Total, Pero ¿qué quieres que te diga? exactamente. Por eso siempre como decir, no, la responsabilidad, ¿no? Volver a hacerte vos, devolverte el poder. Así como tuviste ese poder y tenés el poder sobre tu vida, obviamente tenemos una parte inconsciente que es la que muchas veces nos enferma, porque uno no se enferma porque quiere. O sea, vos no te Claro. reemplazaste la cadera te reemplazaste la cadera porque tenías ganas, que a ver, vamos más. No. Y entonces, visto también desde ese lugar, nosotros también vamos un poquito más allá de lo que es la biodecodificación, y es entender de que cada síntoma que nos atraviesa, ya sea físico, espiritual, emocional, mental, lo que sea, es una oportunidad. Porque en definitiva, si vos realmente lo tomás así, es como decir, ¿por qué, no? Mi cadera, que después podríamos charlar, hoy no, ya es un poco, se va a hacer largo, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? Y poder entenderlo, es eso, ¿no? Decodificar es como entender ese mensaje encriptado que nosotros tenemos, donde la solución misma está acá atrás, pero vos no te puedes verla nunca. Claro. Entonces, como que, ayúdame, ¿no? Como que uno necesita dar la vuelta de tuerca. Y sobre todo entender, ok, pasó esto acá, puedo entenderlo, y después todo eso conlleva también un cambio de actitud. Ok, me pasó esto porque sostuve tal pensamiento, tal creencia, ¿no? Y llevó a este resultado. Ahora que lo entiendo, que lo puedo interpretar, lo puedo resignificar. Y también lo más importante de todo es que, ¿qué trabajo voy a hacer a partir de esto? ¿Qué trabajo espiritual, ¿no? También, porque es un cambio de percepción que uno tiene sobre la misma vida, obviamente siempre y cuando vos quieras, Claro. porque hay muchos que dicen, no, no me importa, y ojo, yo soy una de esas que le duele la cabeza y pará, primero dame el ibuprofeno, dame que esto se me vaya porque no puedo pensar ni procesar nada, no es que está mal, yo no es que voy en contra, en un momento sí iba en contra de, ay, no, de la alopatía, de la medicina tradicional, no, hoy la celebro, la festejo, la honro y gracias que existe,
Pero digo, no todo es eso, ¿no? Como poder también interpretar lo otro y sacarle como esa parte rica que uno dice, pero ¿qué tiene de rico un síntoma? Y bueno, Ujú. una persona que transitó, por ejemplo, enfermedades muy grosas, nosotras lo hemos visto, y vos seguramente también, cualquiera, ¿no? Le cambia la vida. Uf, terrible. Le cambia la vida, pero no solamente en el sentido físico y todo lo feo, ¿no? Que transitas durante una enfermedad así, sino que te termina, o sea, empezás a darle valor a otras cosas, hay como un cambio interno muy importante y que justamente a veces esos tiempos largos son esos procesos que se abren, porque justamente si uno lo ve desde ese lugar, el síntoma es, ok, ¿qué puedo hacer, no? Yo con esto me viene como a transformar y me viene, yo digo, a evolucionar, ¿no? Como dar un pasito más para adelante, entender, a ver un poquitito más de eso que yo no estaba viendo. Así que bueno, desde ese lugar es que por ahí nos lleva a transformarnos también, ¿no? Cada síntoma y cada cosa que nos sucede. Sí, ¿qué hacemos con esos síntomas? El- bueno, el tiempo lo cura todo. No, mentira. Lo que hacemos con el tiempo, lo que hacemos con nuestros síntomas, lo que hacemos con esas señales que nos da el cuerpo. Así que coincido plenamente. A mí me pasa esto que vos decís, ¿no? Eh, yo creo que en la teología católica nosotros somos más de integrar. Quizás hay otro tipo de teologías que no, ¿no? O sea, es como teología es decir una palabra sobre Dios, ¿no? Teo Dios, logía logo, sentido, palabra. Hay teología musulmana, teología católica, teología protestante. Eh, Desde nuestro punto de vista católico tendemos más a la integración. Entonces, para explicarlo de forma sencilla, ¿no? Nosotros no creemos que sea el o, ¿no? No es o psicología o espiritualidad. No es o biodecodificación o los sacramentos. O sea, nosotros tendemos a poner el i, ¿no? Es esto y esto, ¿no? Quizás más del plano de vista de qué es lo que hace la fe o la iglesia, ¿no? eh, es la experiencia de sentido comunitario, por supuesto, también. Bueno, Byung-Chul Han, por ejemplo, un filósofo muy conocido de divulgación, eh, habla, ¿no? Sobre esto de la importancia de los ritos eh, y, y el planteo, ¿no? Que yo hago siempre, y que no lo hago yo, sino lo hace la iglesia, es que nosotros abordamos la cuestión integral de forma integral, ¿no? El síntoma, el problema, el padecimiento físico o mental, porque lo hacemos desde la lógica de familia. Eh, Porque, por ejemplo, en el trabajo con chicos con adicciones, no necesitas a alguien que reciba a toda la persona. Entonces el pibe a veces no necesita, sí, el trabajador social le resuelve las cuestiones más alimentarias. Perfecto. O el quilombo con la justicia, el abogado. Después el psiquiatra te medica para que puedas mantener la abstinencia. Ahora, toda esa fragmentación que hace la ciencia, que está muy bien para poder profundizar, porque vos para poder profundizar en algo tenés que fragmentar, ¿no? Por eso está el traumatólogo, el cardiólogo, tiene sentido y está bien. Ahora, nosotros de la fe nos acercamos de la familia y la familia recibe el todo. Entonces, para la recuperación de una persona, de un padecimiento, ya sea físico o mental, necesitas el especialista, pero necesitas también el cariño de alguien que te quiera por lo que sos. Eso es Dios o es la comunidad. Entonces, la ruptura de los tejidos y los lazos comunitarios, para mí, están en lo más profundo de nuestra epidemia de salud mental. Nos fuimos para otro lado, pero me Perdón, encanta, pero me encanta. bueno, No, Bueno, este, vamos cerrando. este dolor, Podemos seguir eternamente. este dolor actual, ¿no? Que hay generalizado, creo profundamente que es parte del individualismo y de una sociedad que tenemos con un modo de vida que no es el que ha tenido el ser humano. claro. El ser humano vivía en pueblos, se juntaba en las fiestas, se bailaban rondas. ¿Y eso dónde está? El fogón, la aldea. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Estamos todos ahí con el coso en la mano, a través de una pantalla que a veces nos une,
nosotras lo experimentamos, tenemos clases virtuales y estamos, pero te juro que a centímetros del corazón de nuestros estudiantes que por ahí están por todo el país y es fantástico. Pero por otro lado, cortaste el Zoom, dejaste de sonreír y estás ahí solo y tu cuerpo no tiene quien lo abrace y es difícil esa soledad de lo virtual, ¿no? Ujú. Y ahí estaría buenísimo poder salir a la plaza, Claro. encontrarse en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, totalmente que la salida no es de a uno. Eh, Me viene este ritual de la velita que uno va compartiendo y se encienden todos los fueguitos. Bueno, es compartiendo lo que cada uno es y lo que cada uno aprende. Y ahí, por ahí vos estás hecho pelota, como dijiste antes hace un rato, me parece súper interesante esa idea. No es que sos un ángel iluminado, estabas loco, estabas... Y al ponerte un ratito al servicio del otro, sin darte cuenta, te engrandeces, te expandís, porque te dejaste de mirar el ombligo, ¿no? Entonces, siempre el compartir, creo que el acto de educar tiene mucho de eso, que es, bueno, estoy para ese grupo. Yo lo pensaba mucho cuando daba clases de danza, Ujú. eh, y por ahí iba re cansada, no sé qué, y el grupo, uf, y me había olvidado de todos los dolores que yo tenía, porque un rato estaba haciendo la mirada en cada estudiante, en cada alumna, que no me gusta la palabra alumno, por eso no la digo, porque hay una de sus etimologías es alumine, sin luz. Sí. Qué horror, qué horror, qué horror. Estudiante. Em, y después, en otros momentos de la vida, pensaba, ¿cómo hacía para hacer eso? Y sí, porque me olvidaba de mí, Sí. ¿no? Y bueno, después cuando somos madres nos pasa todo el tiempo, no olvidarse de uno mismo. Y bueno, y uno es a través de ese acto comunitario. Mira, ahora en la parroquia yo trabajo también en un espacio que se llama Santo Cristo, que está a 4 o 5 cuadras del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, donde generamos más propuestas sociales, ¿no? Y una de las propuestas más lindas que tenemos ahora es el taller de folclore, porque, no sé, son 15, 20 personas que van de forma gratuita a aprender a bailar chacarera y, y es increíble con una persona que vos sabés que está en una situación muy complicada, que está rota, que tiene la familia desintegrada, de soledad, por 1 hora y media se olvida de todo eso y puede unirse en el baile. La verdad, como que esa experiencia eh, es increíble. Si yo te voy a hacer una autocrítica a la iglesia, es que le falta baile y fiesta. Sí. Metamos la Sería, chacarera en la misa. sería mucho mejor. Ahí te vamos a caer algún día, vamos a A avisar la nos falta, nos falta. y armamos algo. Qué lindo, qué lindo. Yo aprendí a bailar chacarera con mis compañeros seminaristas de la facultad. No sabía. No Yo sabes. sabía bailar todo de la danza clásica, flamenco, tap, jazz, pero no sabía bailar chacarera. Eh, Vos que sos bailarina, no sé, bueno. Y ahí aprendí. Sí, sí, Y ahí me enamoré del folclore. sí, sí. Hermoso. Bueno, Lucas, Bueno, gracias por la invitación. gracias. Nos pasamos bien. Hermoso. Bueno, y capaz quien te dice en algún momento haya otra edición. Y Dale, profundizamos por otros lados más vale, adelante. estoy dispuesto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Si estás interesada o interesado en profundizar más en esta terapia, seguinos en nuestras redes, reconectandobio.ar y nuestro Instagram, reconectando.bio. Hasta la próxima.